16. Bien, pues con nosotros en este debate pues tenemos al licenciado Darwin Caraballo, es el director ejecutivo de Educa. Educa precisamente en estos días cumplió su 30º aniversario. Educa es una institución creada por, en este caso, el espíritu visionario de un grupo de empresarios encabezado por Manuel Tavares, quien ya no está con nosotros, y bueno, todos estos años, pues precisamente con el aporte del sector privado, ha estado contribuyendo a tratar de elevar la calidad de la educación pública en nuestro país. Encantado de tenerlo por acá. El gusto es nuestro. Precisamente cuando ustedes estaban celebrando el aniversario, ese 30º aniversario, el actual presidente de Educa, la presencia se va renovando, un grupo de empresarios pues se han ido sustituyendo periódicamente al frente de la institución. En este caso el ingeniero Samuel Conde pronunció un discurso muy atinado, donde entre otras cosas interesantes que dijo que desde que la ley del 4% se puso en vigencia hace 7 años, la inversión en este caso el Estado Dominicano anda por cerca de 20 billones, pero de dólares, ¿eh? Y entonces la gran pregunta que nos corresponde hacer en este caso como ciudadanos, porque en definitiva ese dinero ha salido del bolsillo de los contribuyentes, los aportes que se han hecho a través de los impuestos, lógicamente decir, bueno, ¿qué rentabilidad en términos reales, efectivos, de avance de la educación dominicana ha producido esa cuantiosa inversión? Ustedes siempre han mantenido un monitoreo muy persistente sobre el desarrollo de la educación dominicana. Es correcto, el ingeniero Conde, presidente actual de Educa, con motivo de la celebración del 30 aniversario de la institución, que tuvo su origen allá por el año 89 con también el ingeniero Gustavo Tavares, presentó algunos datos significativos que están allí, pero que a veces uno no toma la debida conciencia cuando se dicen de determinada manera. Y tal vez lo interesante es observar que desde la puesta en vigencia del 4% del Producto Interno Bruto, que corresponde con el primer periodo gubernamental del presidente Danilo Medina, que honró su palabra cuando como candidato comprometió la entrega de aquel 4% previsto en la ley del año 97, no ha dejado de entregar al sector. Eso acumula hacia el año 2020 ya la friolera de 20.000 millones de dólares, 20 billones de dólares, como usted bien lo dice, que para ponerlo en perspectiva y que el televidente nos pueda entender, representa que el Ministerio de Educación pueda administrar y ejecutar 510 millones de pesos dominicanos todos los días del año. Es una cifra impresionante para cualquier estado y para el Estado dominicano en particular, que tiene un tamaño pequeño en términos relativos de América Latina y que el mayor esfuerzo fiscal está destinando hoy a la educación. Cuando uno mira esa inversión acumulada que ya lleva 7 y camino a 8 años de asignación ininterrumpida, y que se ha hecho mucho, se ha mejorado las condiciones materiales de la oferta educativa, los salarios de los maestros, la alimentación escolar, la capacitación de los docentes. Bueno, pero todo eso hace sentido si el aprendizaje de los estudiantes mejora. Y cuando uno revisa los resultados que el propio Ministerio con mucha valentía pone a consideración de la opinión pública, los niveles de logro todavía son relativamente bajos. Y esto no es para interpelar al Ministerio, es para interpelar al conjunto de la sociedad, actores como la propia Educa, que se preguntan cómo poder aportar mayor valor al proceso educativo para que de una buena vez los resultados de toda esa inversión se traduzcan en aprendizaje de los estudiantes, porque ese es el objetivo final, que los estudiantes puedan aprender más y mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno mira cómo le va a los estudiantes en términos de capacidad de leer con fluidez y comprender lo que lee al final del grado
tercero de la educación primaria, es decir, cuando ya completó su alfabetización y todos los niños y niñas debieran poder leer con fluidez y comprender al menos lo que leen, a nivel público y privado solo lo hace el 12%. Imagínate. 12%. Es decir, que allí hay un enorme desafío por delante. Y esa es una de las asignaturas básicas. Si usted no puede aprender a leer, no puede aprender el resto de las asignaturas, claro, o el resto de las disciplinas. Y sobre todo si no lo entiende y no comprende. Porque la comprensión lectora y el dominio del lenguaje es lo que construye las herramientas mínimas para que se desarrolle el pensamiento de cada uno de nosotros. Y el otro dato relevante es que el Ministerio también mide qué pasa a nivel del sexto grado de la educación primaria. Al nivel del sexto grado, el dato preocupante es el manejo rudimentario y de la matemática. Solamente aquellos que alcanzan el nivel satisfactorio en esta disciplina es el 4%, 4.1% a nivel del país, público y privado. Y para que el televidente nos comprenda, esto no se trata de una muestra representativa. El Ministerio midió a todos los estudiantes que asisten a un centro educativo público o privado que cursa el tercero o el sexto grado de la educación primaria, en esa medida. Y el resultado es concluyente. Con lo cual, el desafío es enorme y no se trata de cargar las tintas sobre qué ha hecho o no el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha venido siguiendo las recomendaciones que están en la literatura, pero allí hay un tema medular que es necesario afrontar con madurez y con cierta audacia política también, que es la calidad del desempeño de la docencia. El libertador Simón Bolívar tenía a su gran maestro, que era Simón Rodríguez. Y cuando le preguntaban por qué daba clases fuera de la escuela a sus estudiantes, los padres de los niños, compañeros de Bolívar, él respondía siempre que la escuela está donde está el maestro. Claro. Y es el maestro la clave del proceso de aprendizaje. Entonces uno puede poner mejores aulas, puede dar uniforme escolar, puede poner computadores, puede poner mejores libros, pero si el maestro está fallando en su proceso educativo, y esto es mucho más que enseñar a una asignatura concreta, es formar al estudiante, a ese futuro ciudadano, allí van a estar siempre las limitaciones del modelo. Y esto tampoco tiene que entenderse como que Educa, o en este caso nosotros, estemos castigando o haciendo responsable al educador. El educador dominicano, aquel que está en los pueblos perdidos del territorio nacional, también fue víctima de un proceso de formación propio, deficitario, con falencias, con limitaciones, con un proceso luego de formación profesional también que arrastró debilidades en su proceso de profesionalización como educador, y hoy está a la vista los resultados. O sea, él está enseñando lo que le enseñaron a él. Él está enseñando lo que le enseñaron a él, la manera en cómo él de alguna manera también experimentó su clase. Hay muchos estudios que demuestran que por más que uno pueda formar al docente, que le pueda dar entrenamiento y capacitación, como el proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje requiere mucho de la relación emocional que se establece entre el estudiante y sus alumnos, el profesor tiende a reproducir los modelos que él recibió en el momento de formación. Con lo cual, aquí hay una limitación importante. ¿Qué se quiere decir esto? Que no se puede dejar al maestro solo. El maestro solo no va a poder en el aula. Y hay que generar la mayor cantidad de baterías, de herramientas, de soporte para ayudar a ese educador a que mejore su práctica profesional y que también mejore como consecuencia el aprendizaje de sus estudiantes. Bueno, precisamente en estos días leí una cosa que me preocupó muchísimo. Una entrevista que le hicieron a la profesora Emma Polanco, la actual rectora de la UAS, la primera mujer que accede a ese cargo en la Primada de América. Ella dijo
Y que fue lo que, repito, no solo me extrañó, me preocupó profundamente. Dije, bueno, que el 30% del presupuesto de la universidad, oigan, el 30% del presupuesto de la universidad está dedicado a nivelación. ¿Qué cosa es la nivelación? Bueno, es un proceso que sigue la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando recibe una cantidad de bachilleres que lamentablemente presentan una gran cantidad de deficiencias educativas, muy bajo nivel, un nivel muy inferior realmente al que le corresponde a un bachiller, y entonces, bueno, pues viene ese proceso de nivel. Imagínense ustedes la cantidad de bachilleres que llegan con esas falencias acumuladas de la primaria y de la secundaria, cuando hay que dedicar el 30% del presupuesto precisamente a tratarlo de nivelar. Entonces de ahí el resultado es la gran cantidad de profesionales que lamentablemente son egresados y que también presentan esas mismas fallas después en el ejercicio de su carrera. Es correcto, y también está revelando de alguna forma, querido amigo, que la matrícula universitaria, que es elevada para las proporciones internacionales de la región, está tal vez recibiendo un tipo de estudiante y de alumnado cuya expectativa y competencia tal vez estaría mejor direccionada a nivel del mundo técnico. Países como Alemania, por ejemplo, no aspiran a tener al 100% de su población con un título universitario. Claro. Sí aspiran a que el 100% de su población o la mayor cantidad pueda acceder a un título de educación superior, pero también de nivel técnico. Es decir, el mundo de la universidad no necesariamente tiene que ser universal. Claro. El mundo de la formación terciaria sí, porque el mundo exige hoy competencias, saberes, profesionalismo que obliga a que todos nosotros estemos reentrenándonos constantemente, pero el mundo técnico es un mundo a explorar. Recientemente presentaron un caso de éxito dominicano a nivel global que prestigiosas universidades de los Estados Unidos han tomado como un caso de estudio, que es el proyecto que la empresa Implementos y Maquinaria, Cepora IMCA, y la Fundación Inicia de Educación están promoviendo con extremados niveles de logro en estudiantes que han optado por la formación de carácter técnico y han logrado encontrar no solamente un trabajo, sino un trabajo bien pago, han podido desarrollar un proyecto profesional y personal, y algunos de ellos han seguido posteriormente estudiando en la universidad. Pero ese trayecto lineal que los jóvenes dominicanos y las familias dominicanas quieren para sus hijos, de pasar de la educación secundaria a la universidad, no necesariamente les va a traer un nivel de satisfacción a nivel personal y profesional, y mucho menos se va a ver reflejado luego en un mejor nivel de ingreso o calidad de la educación. Entonces allí hay varios problemas por los cuales poder afrontar. Claro es que lo que dice la señora rectora es una realidad. Los bachilleres terminan egresando con un bajo nivel de calidad, que luego eso se ve también reflejado en su desempeño académico en la educación superior de carácter universitario en este caso, lo cual conlleva a bajas tasas de aprobación y de egreso, y además a niveles de egreso que se ven retardados en el tiempo. Y volvemos precisamente al lo que usted había señalado anteriormente. Imagínense usted si cuando un muchacho, un estudiante llega al 5º grado y lamentablemente no está en capacidad de manejar adecuadamente la matemática, que es la otra asignatura fundamental, la otra son dos, la gramática y la matemática, y imagínense usted, entonces cuando llegue al bachillerato y cuando llegue más arriba, pues sencillamente arrastra con una cantidad de lagunas extraordinarias. Además, no todo el mundo, tenemos que entender que no todo el mundo necesariamente tiene las condiciones y la vocación para cursar una carrera universitaria. A lo mejor usted lo que realmente sirve para ser un excelente plomero, un magnífico electricista o un técnico, como usted señala, en cualquier otra materia, y es donde usted puede desenvolverse mejor, donde inclusive puede obtener éxito en su carrera, tanto desde el punto de vista profesional como económico. Absolutamente. Es mejor tener, si usted sea un magnífico mecánico que no un pésimo maestro. Eso está claro. Mire, otra cosa me preocupó mucho fue no con la actual rectora, sino con el anterior, que en un momento determinado llegó a decir que bueno, que
había muchos muchachos que fracasaban en otras carreras, en otras facultades, y entonces lo que hacían es que los orientaban hacia la facultad de docencia. Sí, pero es una cosa totalmente disparatada. Sí, sí. Eso es más una práctica del pasado, porque las exigencias para el acceso a la formación docente o a la carrera que deriva en un título docente eran muy relajadas. Afortunadamente el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, bajo la dirección en ese momento de la ministra Ligia Madamelo, aprobó una circular que le permitió al país dar un salto cualitativo y ponerlo como una referencia a nivel de toda la región, que fue exigir un nivel muy elevado en las pruebas de aptitudes académicas que los estudiantes tienen que rendir antes de ingreso a la carrera docente. Hoy la vara está mucho más elevada y están ingresando, me decían hace algunos minutos antes de venir hasta aquí, el 16% de los candidatos a ocupar una plaza en los centros de formación docente. Y universidades pedagógicas como el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Oreña, que se ha convertido en la verdadera universidad pedagógica del país, le ha permitido entonces a los estudiantes que hoy ingresan tener una opción verdaderamente profesional de alto nivel, con una expectativa hacia futuro de muy alto rendimiento. Lo que sucede es que evidentemente quienes van egresando de estas nuevas camadas de docentes son 3.000, 4.000 educadores que se van incorporando año a año, pero el sistema reúne 100.000 docentes. Al ritmo de esa generación le tomaría 25 años al país hacer el cambio de perfiles. Con lo cual, eso no es posible. El país no se puede permitir un cuarto de siglo para esperar que los docentes incorporen mejores prácticas. Hay una obligación y una responsabilidad moral de todos quienes trabajamos en el sistema en contribuir con que los docentes que hoy están en el sistema puedan desempeñarse mejor. Apoyarlos, estar junto a ellos, llevarles soporte, no el entrenamiento tradicional de sacarlos a un aula de una universidad. Eso no es efectivo, pero sí trabajar con ellos, porque una de las características que tenía la formación docente en el pasado en el país, afortunadamente hoy no, era que algunos docentes se podían recibir como tales sin práctica docente. Sí, claro. Nadie se dejaría operar por un cirujano que no hizo una práctica, pero le estábamos entregando a los niños, a profesionales que nunca habían tenido la práctica de experimentar qué ocurre en un aula. Y la teoría es algo valioso, pero en este tipo de disciplinas la práctica hace a la construcción constante del conocimiento y forma parte del proceso de formación de ese profesional. De modo que nosotros entendemos que por ahí es una de las soluciones a plantear, a lograr que el sistema, que todo el gasto indirecto o la inversión indirecta, como le gusta a nuestro presidente decir más que gasto, inversión, del sistema vaya directamente al centro educativo, a la relación entre el docente y el estudiante, donde ocurre verdaderamente el milagro de la educación. Claro. Eso no pasa en las instalaciones y en los espacios de la Máximo Gómez y la Santiago, o no pasa en las sedes regionales ni en los distritos, pasa en cada centro educativo, en los casi 7.000 centros educativos que hoy tiene el país, a los cuales hay que tratar de elevarle el nivel de la calidad para que cada niño y niña pueda aprender lo que se merece y para lo cual los contribuyentes, como usted bien lo decía, y el propio Estado Dominicano le están asignando esta enorme cantidad de recursos. Bien, nos quedan un par de minutos, licenciado. De acuerdo ya a su experiencia, al trabajo que usted ha venido realizando, en ese sentido, el trabajo que ha venido realizando Educa, ¿usted se siente optimista, tiene confianza en que real y efectivamente se podrán ir sumando todos esos factores necesarios, sobre todo con la participación de los actores, es decir, los estudiantes, los maestros, las autoridades y los padres, los alumnos, que es fundamental, porque hay que insistir en que a la escuela se va a aprender,
pero la educación es en el hogar que realmente que se forma la personalidad de él. Entonces, ¿usted se siente optimista en ese sentido? ¿Cree que real efectivamente vamos a poder en un plazo relativamente no breve, porque realmente esto no puede ser de ahora para mañana, pero tampoco no demasiado largo, sino un plazo razonable, podamos realmente lograr aumentar, incrementar los niveles de calidad, que es en definitiva el objeto principal de haber aplicado el 4%? Somos optimistas a pesar de que entendemos y comprendemos que la tarea es de una enorme envergadura, claro, y que requiere de la conjunción de todos los actores. Pero hay algunos aspectos que hacen a la República Dominicana un país singular y del cual todos los dominicanos deben sentirse orgullosos, a mi entender, que es, por ejemplo, el nivel de apertura de las autoridades de gobierno para este tema. Pocas veces uno ha visto a un presidente de la República como hemos encontrado nosotros, que escucha, que recibe a instituciones como Educa, que nos plantea sugerencias, que nos demanda propuestas concretas que en particular Educa ha puesto a consideración del señor presidente y que prontamente llevará un documento al respecto a raíz de esta celebración del 30 aniversario, o un ministro que entiende el lineamiento y los cambios que se deben desarrollar en el sistema, como por ejemplo esto que acaba de ocurrir el 26 de septiembre, que debió ser una fiesta nacional. Allí se reunieron 7.000 educadores en el Centro Olímpico para celebrar que ellos habían ganado el concurso, sí, de oposición. Eso es muy valioso porque el cargo que ellos acaban de ganarse ahora tiene la legitimidad de su propio esfuerzo y de su desempeño en un concurso transparente que Educa auditó y que tuvo todas las garantías para aquellos que participaron. Se presentaron más de 54.000 y 7.000 ganaron plazas. Esos eran verdaderos héroes. Hubo un profesor, Guri Santos, si mal no recuerdo, de Asua, que obtuvo 100 puntos de 100 posibles. Ese es el camino. Somos muy optimistas por este nivel de apertura, por la posibilidad de innovar, porque el Ministerio y el sector privado están trabajando de la mano. Y cuando digo el sector privado y el Ministerio, no hablo del sector empresarial en tanto empresas, hablo de todos aquellos actores que quieren poner el hombro y contribuir con su grano de arena a construir una mejor calidad de la educación para todos los dominicanos. Aquí ese es el único interés. A veces el sindicato, otros actores buscan la receta escondida de cuál es el interés que tienen instituciones como las nuestras, pero ahí hay un interés genuino del empresariado en este caso por velar de que cada ciudadano pueda tener una mejor calidad de la educación, porque en definitiva ese ciudadano mejor educado va a ser el principal factor de producción que él va a integrar a sus empresas el día de mañana en una sociedad de conocimiento que demanda inteligencia. Así que somos optimistas, las condiciones están dadas, la velocidad un poco nos desespera, porque claramente los tiempos institucionales son más lentos que los tiempos humanos, pero allí estamos empujando todos juntos, mancomunadamente, junto a las autoridades, así que hay razones para creer en un futuro promisorio. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Lo esperamos pronto por acá otra vez. Siempre a sus órdenes y con su audiencia también. Hacemos una pausa, volvemos con el tiro rápido de este día.